Bienvenidos a un capítulo más de Consentido. El día de hoy les acompaña Cristian Álvarez. Jeremías San Miguel. Julio César Castro. Hoy tenemos como invitado al doctor Julio César Castro y vamos a hablar de la relación que existe entre las enfermedades gastrointestinales y las emociones. Después de todo lo que ha pasado, vamos a conversar de nuevo. Bien, definitivamente las emociones son parte importante en las manifestaciones clínicas, en las manifestaciones de los pacientes. Prácticamente todas las manifestaciones que llevan los pacientes a la consulta son producto de emociones vividas en algún momento de su vida. Y esas repercusiones emocionales las vemos frecuentemente manifestadas a nivel del estómago cuando van los pacientes que tienen una tensión muy alta por exigencias del trabajo, por el horario, por la cantidad de trabajo que tienen asignado. Y entonces van quejándose fundamentalmente a nivel del estómago. Pueden ser palpitaciones, otra vez es dolor, otra vez sensación de llenura. Todas estas manifestaciones están en relación con que si revisamos bien y vemos en acupuntura, existe precisamente un punto, un resonador a nivel del estómago, del área del estómago, lo que la gente llama la boca del estómago. Y probablemente esto tenga que ver mucho con las repercusiones emocionales de los pacientes. Yo le quería preguntar específicamente por una condición y es el reflujo. ¿El reflujo tiene que ver con algo emocional o algo mecánico del estómago? Existe la discusión de si que el reflujo tiene que ver con una alteración a nivel neurológico, sobre todo afectando la unión del estómago y el esófago, que llamamos el esfínter esofágico inferior, o si tiene que ver con una lesión de tipo muscular. Realmente no existe hoy en día una definición clara de lo que es el reflujo, pero parece que detrás del reflujo existen condiciones emocionales, en primer lugar, pero el factor emocional luce que sí que está también afectado. Sí, hay un detalle que a mí me llama la atención. Casi siempre que se habla de la influencia de las emociones, por ejemplo, en este caso estamos con el aparato digestivo, estamos hablando de emociones, entre comillas, muy entre comillas, malas, por decirlo así, y patologías o disfunciones que producen. Pero, ¿y las emociones que nosotros catalogamos como buenas pueden dañar el aparato digestivo o lo pueden sanar? Esa clasificación de emociones buenas o positivas y negativas la veo en psicología, no entiendo en qué se fundamentan, porque como que no hay un fundamento para decir que son buenas o malas. Ujú. Y realmente vivimos en un planeta que es 75% agua y el agua representa las emociones. Entonces, bueno, sí, sabemos, sobre todo por acupuntura, que existen emociones normales. Por ejemplo, es normal eh, la responsabilidad, la decisión, la alegría, la reflexión, pero existen otras que se oponen a esto. Por ejemplo, la tristeza, el miedo, la obsesión. Todas estas emociones se oponen a las emociones normales del ser. Y cada una de estas emociones en acupuntura se relacionan con un órgano. Sin embargo, cuando hablamos de emociones en nuestra medicina moderna, hablamos de que eso está a nivel del cerebro, de que las emociones se localizan a nivel del sistema límbico, a nivel del sistema fronto-orbitario, a nivel del cerebro, a nivel de las amígdalas. Sin embargo, en la acupuntura vemos lo contrario. Incluso se usan
resonadores o puntos de acupuntura que van a mejorar esos estados cuando se va directamente al resonador que se recomienda en esa situación en que hay una alteración alterada. Hay una concepción de la medicina china que a mí me parece como muy interesante y que quizá, yo estaba pensando ahora mientras hablaba usted, quizá nos aclara un poco eso de dejar de tipificar las emociones, porque el aparato digestivo representa y tiene como función la digestión. O sea, algo que hay afuera, yo lo voy a metabolizar, lo voy a triturar, lo voy a preparar para que pueda ser un alimento para mí. Y esa misma concepción, que la podemos ver con una zanahoria, en la medicina china también se entiende que pasa lo mismo con las emociones, con las experiencias, con los sentimientos, en algunas de las concepciones de la medicina china. De tal forma que yo puedo tener una experiencia, una emoción, producto de una situación que vivo, y esa situación, por cómo esté yo, por mi historia, por lo abrumador de esa sensación, o porque hay algún otro factor externo que incide, llega a un punto en el que no puedo digerirla. Y entonces, cuando no puedo digerirla, se estanca. Se estanca, igual que cuando hay reflujo, ¿no? Se queda ahí estancada la emoción en toda nuestra estructura, obviamente, y esa respuesta que tendríamos que dar de forma natural, no podemos, no somos capaces en ese momento de darla, ¿no? Eso sería una forma de explicar cómo cualquier emoción, incluso aunque las tipifiquemos de buenas, una alegría en exceso o en un momento inoportuno puede ser motivo de un colapso de alguna forma o un entorpecimiento de nuestra estructura. Si se entorpece, por ejemplo, en el caso del aparato digestivo, hay menos flujo sanguíneo, quizás se pueda vincular con el sistema nervioso simpático, parasimpático, etcétera, y ahí podría producir un daño. No sé si voy bien encaminado. Sí, en la práctica clínica uno ve precisamente pacientes que no pueden comer y es producto de que existe detrás una emoción. Pacientes que cuando tratan de comer se sienten atrabancados, no pueden digerir, no pueden pasar los alimentos y es detrás lo que existe es un estado emocional. Una vez yo conocí a una persona que incluso esa señora falleció por causa de ese problema. Ella no podía beber agua, porque ella cuando bebía agua inmediatamente entraba en un estado como si se estuviera ahogando. Y para ella tomar gotitas de agua, ella lo que hacía era como que enjuagaba un trapo y lo chupaba. Pero al agua sí, y eso le afectó en tema de los riñones, Claro. fuertemente. Claro. Sin embargo, ahí lo que necesariamente habría que buscar es una emoción no de esta vida, sino de otra vida. Es como un trauma. Probablemente esa paciente en otra vida se ahogó Es probable. y entonces al ahogarse ya no podía tomar más agua o estuvo en un estado de una sequedad tan intensa que ya no podía ni siquiera ingerir agua ni alimentos. Y uno de los problemas que nosotros estamos viendo es precisamente que como nosotros estamos abordando, cuando digo nosotros, estamos hablando de la norma, como estamos abordando el tema de esas patologías, es que eh, estamos viendo los síntomas apartados del contexto completo y eso provoca que muchas veces veamos la parte psicológica o la parte emocional por un lado y la parte de la afección o la patología, vamos a decir, más eh, fisiológica por otro. Y muchas veces empezamos a trabajar o a ver o a tratar simplemente los síntomas que provocando que, aunque eventualmente
se alivien esos síntomas, posteriormente resurja el problema y resuelve el problema, ya que no buscamos o no vamos directamente a la causa, que en este caso, que como lo estamos viendo, puede ser una causa 100% emocional. Claro, realmente cuando vamos a nivel de la causa nos abrimos a un universo muy grande, ¿no? Yo recuerdo, creo que era Jung, creo recordar, que comenta cuando tuvo una paciente que tenía una aversión a caminar por el malecón a la orilla del mar y empezó a hacer una terapia de desensibilización, ¿no? Ayudándole a pensar en esa posibilidad de acercarse hasta tal punto que ya no le daba taquicardia pensarlo, ¿no? Incluso caminar hacia ese lugar y poco a poco se fue acercando hasta que consiguió que la persona fue capaz de vencer esa dificultad, ese miedo, ese defecto, entre comillas. Y él cuenta cómo el primer día que fue capaz de caminar por el malecón, una bala perdida la mató. Y el hombre decía en el escrito, ¿no? Claro, hay un misterio de las causas. No sé si era un problema que tenía la persona, era un aviso de alguna forma, quizá por el inconsciente colectivo o por lo que fuera, ¿no? Había algo que le estaba avisando que no tenía que ir para allá. Y en lugar de hacerle caso, fue capaz de vencer eso. Por eso digo que a veces, en torno a las causas de por qué suceden las cosas, podemos ahondar y ayudar a que la persona esclarezca y pueda, con nuestra ayuda, con ayuda de cualquier profesional cualificado, pueda resolver alguna dificultad, pero hay algo que permanece todavía en el misterio. No cabe duda, ¿no? Sí, definitivamente las emociones es un campo profundo, muy profundo, como decíamos, las emociones van de una vida a otra y lo que acaba de referir de Carl Jung es precisamente una emoción que esa paciente había vivido y probablemente en esa emoción le ocurrió algo así. Y ella sabía que si volvía a vivir ese momento, volvía y le ocurría lo mismo. Es probable. ¿Hay alguna forma de establecer, por ejemplo, que un tipo de emoción, imagine, para dar un ejemplo, un tipo de emoción esté relacionada con una afección específica? O sea, yo diga miedo relacionado con gastritis o whatever, Ujú. ansiedad relacionada con colon irritable. ¿Y hay alguna forma o cada afección se debe abordar desde la afección hacia buscar cuál es el, la emoción que la está provocando? Y pueden ser varias emociones, así. ¿Cómo sería el abordaje? Yo no creo que podamos establecer esa relación con las emociones y tenemos que diferentes condiciones van a causar emociones diferentes. Por ejemplo, el miedo, una gente que se sienta perseguido, se le va a crear un miedo. Pero una gente un soldado que tiene miedo de ir a la guerra, también va a generar miedo. Y son dos orígenes diferentes, pero existe un mismo miedo, Ujú. miedo a esa condición. Y eso sí va a repercutir en su vida, en su desarrollo, en sus relaciones. Pero ahí, por ejemplo, son dos orígenes diferentes del miedo, pero a lo que yo quisiera ver si pues existe un abordaje de la consecuencia de ese miedo, en un sentido, ok, son dos orígenes del miedo diferentes y como consecuencia en ambos casos, si se puede, llevan a esta patología o no existe forma de hacer eso. Claro. Yo creo que puede haber en algún lugar en la literatura alguna descripción así tan específica, ¿no? Tan como causa-efecto directamente. No obstante, mi opinión es que realmente no es así. Porque imagínate, en la medicina china se vinculan las emociones con los órganos, como el lugar donde, por esa función que tiene el órgano, más allá de lo puramente anatómico, genera también una emoción. Y están muy bien descritas, muy vinculadas, etcétera.
Pero, ¿qué sucede? Que no están esos órganos, esos reinos no están separados. No, no, no. Están unidos a través de lo que ahora diríamos redes de influencia o redes de comunicación, que antes le llamaban los chinos el ciclo Qi, el ciclo Shen y el ciclo coinverso. Es decir, tenían sus nombres para decir cómo todos nuestros órganos y todas nuestras funciones están directamente vinculadas con las demás. Entonces, en ese vínculo permanente, cuando algo se altera, dependiendo de cómo esté la cualidad de la energía de los otros, puede afectar más en un sitio, puede afectar más en otro. No hay una pauta así tan predeterminada. Por eso la necesidad de hacer siempre una historia clínica o una historia de vida, de ver cómo es en ese paciente concreto. Fíjense que, por ejemplo, incluso en la medicina ahora se tiende como sueño, de momento como sueño, y ojalá llegue a lo que se llama la medicina personalizada. No existe el tratamiento de ninguna enfermedad, existe el tratamiento de ese paciente. Y ese paciente, por sus características genéticas, por su epigenoma, por sus condiciones de vida, por sus condiciones socioculturales, es más proclive a sanarse con un medicamento que con otro. Entonces, partiendo de ese abordaje, sería como al revés, de que yo abordo la patología y empiezo a hacer como si fuera un Lego de todas las situaciones que están desembocando en esa patología. O sea, sería desde la patología hacia las emociones, al revés del Claro. camino. Sí, y quizá aprender a recoger lo que la persona siente, lo que la persona vive, no a interpretar. O sea, interpretamos luego. Luego tendré que dar mi punto de vista, otro punto de vista, ver cómo organizo esa información. Pero aprender a escuchar, que es algo que se repite con cierta frecuencia, pero que se practica bien poco, ¿no? Ujú. Aprender a escuchar sin el filtro de lo que yo ya sé, aunque lo tengo ahí porque son las herramientas con las que me voy a manejar. Y así a lo mejor podemos ver en esa persona concreta qué es lo que le ha llevado a ese camino. Yo sé que se tiende a buscar algo que sea muy uniforme, muy computable, ¿no? Incluso hay un problema, por ejemplo, en la medicina y hay un gran problema ético en cuanto a los diagnósticos de las enfermedades, porque son nombres que no recogen del todo la realidad del paciente, pero que de cara a los seguros, de cara a la A la misma administración, medicación. de cara a la medicación, de cara a los estudios, hay que encasillarlo. Y el encasillamiento tiene un margen de riesgo, que cada vez es más pequeño, que se tiende, pero existe, ¿no? Y en la medicina energética, la medicina china, la medicina oriental, tratamos de buscar encasillar lo menos posible para poder contemplar esa realidad y dónde yo puedo ayudar de alguna forma. En la medicina occidental clasificamos las enfermedades de acuerdo fundamentalmente al aspecto físico, a lo que encontramos en el plano físico, hablamos de una gastritis o de una úlcera gástrica, porque encontramos una lesión de inflamación o lo que se llama una solución de continuidad para hablar de úlcera gástrica. O sea, una interrupción a nivel de la mucosa. Sin embargo, eso no nos habla de cuál es la causa de ese problema. De modo que quizá por eso, en la acupuntura no encontramos los términos de gastritis, de úlcera, sino que encontramos que existe una alteración patológica en el funcionamiento del estómago. Y entonces hablamos de esa alteración fisiológica sin un diagnóstico, porque el diagnóstico lo usamos en la medicina occidental. Y muchas veces, para curar a ese paciente, el término en sí no nos es de importancia, sino buscar qué causó ese problema. Bien. Y en el aspecto que hablábamos ahorita, respecto de cómo afectan las emociones, muchas emociones paralizan. Por ejemplo, el miedo paraliza al ser. Y al paralizarlo, hará que no tomemos las decisiones que debíamos
asumir en un momento determinado. Y eso nos va a paralizar, eso nos va a afectar en nuestro desarrollo. ¿Y si le diéramos la vuelta a todo? Y hemos visto las influencias de las emociones en el aparato digestivo y las influencias del aparato digestivo en las emociones. Claro. De siempre, la abuelita le daba una sobadita a nivel del estómago a los niños y el niño se tranquilizaba. Una comida agradable, sabrosa, digerible, hace que uno se sienta mejor. Claro. Una tacita de té de infusión un poquito calentita, sin que nos haga daño, ¿no? Que sea un calor suave, agradable, también hace que, dicho en el lenguaje más científico de ahora, ¿no? Nuestro sistema neurovegetativo a nivel del parasimpático, el vago, el nervio vago, se active y eso va a darle una información. Es decir, es de ida y vuelta, ¿no? Y si tenemos una situación, yo por llevarlo a algo práctico, a lo mejor manejar las emociones es difícil, pero es más fácil tomar alguna medida a nivel del aparato digestivo que me va a ayudar a compensar. No necesariamente tengo que ir en un sentido o en otro, sino que puedo tomar los dos. En ese punto era que yo me refería cuando comentaba de que el abordaje que nosotros estamos viendo normalmente es un abordaje donde hay una separación de los síntomas sobre la causa, y esa separación provoca que normalmente abordemos o una o la otra. Sin embargo, debemos, en lo que yo he entendido de la medicina china, es que tú debes de abordar ser como un todo, y ahí en ese abordaje tú vas encontrando diferentes soluciones para cualquiera de las situaciones que se le está presentando. Bueno, yo creo que ha sido sumamente interesante el tema. No sé si quieren dejar un mensaje final. Bueno, Usted es el invitado. definitivamente el efecto de las emociones sobre el sistema digestivo es algo contundente. Básicamente yo diría que si no tuviésemos tantas emociones, no enfermaríamos tanto. Prácticamente todas las enfermedades que conocemos tienen en el fondo un origen de tipo emocional. Y sería lo más importante que pudiéramos trabajar, pudiéramos dominar el aspecto de las emociones para sanar las enfermedades. Si pudiéramos controlar las emociones, muchas enfermedades dejarían de existir. O sea que tenemos que cogerlo suave. Y si la taza de infusión tranquila es en muy buena compañía, mucho mejor. Mucho mejor. Así Sí. es. Bueno, nada, por último le comento que si cualquier cosa nos pueden escribir en los comentarios, nosotros vamos a responder. Si le agrada esta información, denle like, denle a la campanita y compartan, compartan esta charla que hemos tenido entre nosotros. Sin más por el momento, se despide Cristian Álvarez. Jeremías San Miguel. Julio César Castro.